observen muy atentamente esta fotografía porque creo que merece la pena. Nos acaba de llegar aquí a la nave del misterio de Cuarto Milenio. Una muchacha se hacía una fotografía y decía que estaba completamente sola, pero sin embargo, detrás de ella, a su espalda, parece que estaba siendo vigilada muy de cerca. Buenas noches. ¿Cuántas veces hemos sentido eso de unos ojos mirando en nuestra nuca? Nos damos la vuelta y ya no hay nadie. ¿Pasó algo parecido? ¿Quién sabe? Carmen Porter, buenas noches. Buenas noches, Iker. Una fotografía con su historia, acaba de llegar ahora mismo. Ana Galante nos enviaba esta curiosa fotografía. Decía que la tomó en un fin de semana que fueron a pasar a El Torbiscal. Allí no había nadie más que la persona que estaba tomando en ese momento la imagen, la fotografía y ella que estaba posando. Pero de repente se dieron cuenta, al revelarlas, que justamente detrás, en el quicio de la puerta, aparece lo que ella nos dice que ve. Dice que es una mujer vestida de negro y que parece morena, aunque no se la ven facciones algunas, no tiene rostro ninguno. En los primeros análisis que hemos podido hacer, a bote pronto podemos decir que no es una figura, sino dos. Y por el momento no sabemos qué es lo que pudo pasar. Desde luego, una de esas que, bueno, intentaremos analizar más que nada para quitar la angustia de la amiga que ha tenido bien enviarnos este documento gráfico. Estas son las imágenes que nos interesan, las que ustedes obtienen pues casi por accidente y que demuestran que hay algo que a veces nos vigila. También en los cielos, Carmen. En los cielos muchas veces se producen fallos, defectos, que en ocasiones, la mayoría de ellas, no son objetos volantes no identificados, sino objetos volantes que tienen una identificación perfecta. Hemos recogido varias fotografías de distintos amigos que a lo largo de estas semanas nos han estado enviando ese mismo efecto. Por ejemplo, empezamos por Pablo Sánchez de Casavieja, Ávila. Él nos decía que tiene 22 años y que él tomó esa fotografía y cuando la fue a revelar se dio cuenta de que había algo extraño en los cielos. Guillermo León las ha analizado todas, por supuesto, pero también vamos a pasar a Benjamín Torres, que también en Portugal dice que mientras iban bajando esas escaleras, al revelar la foto se dieron cuenta de que algo volaba sobre el cielo. Y por último, la fotografía que nos enviaba Lourdes fue tomada en un lugar mágico, en Egipto, los colosos de Menón. Allí cuando se dieron cuenta al repasar las fotografías después de volver de ese viaje que hicieron en marzo de 2006, vieron que un objeto volante no identificado sobrevolaba esos colosos, esas piedras. Pero todas tienen una explicación en este caso, Iker. Son todos, por lo general, defectos. En un caso, insectos que muy cercanos al objetivo aparecen extremadamente desenfocados. En otros casos, son aves cuyas siluetas también, por el desenfoque de las cámaras y por el movimiento que tienen en vuelo, pues parece que verdaderamente se trata de una nave que está cruzando los cielos. Pero en este caso, estas dos fotografías tienen una explicación. Sea como fuere, dos vías de contacto, como siempre, para que nos envíen esa información muy valiosa, digna de que siempre aprendamos algo con cada fotografía, con cada vídeo, con cada imagen. Es posible que viendo estas fotografías uno diga, caramba, los ovnis no existen, o se reducen a eso, a fallos que nosotros interpretamos mal. Pero si se quedan con nosotros, van a descubrir en Cuarto Milenio que hubo ovnis, vaya si los hubo, y hablamos de objetos físicos, objetos gigantescos, objetos vistos por militares, objetos que dejaron huellas incluso en polígonos de tiro. Esta noche se abre el secreto, testigos hablan después de 31 años. Seguramente van a pasar por aquí los mejores casos ocurridos en España del fenómeno ovni. Vamos a descubrirlo esta noche. Esta noche sabremos cómo vivir en una casa sana y aprenderemos las leyes del Feng Shui. Conoceremos qué pasó realmente en torno a los dos casos ovni más importantes investigados por nuestro ejército. Y nos preguntaremos si nos influye el mágico halo de la luna. Esto que ven aquí son unas varillas de Feng Shui muy parecidas a las mismas que utilizaban los zaorís hace siglos. Se mueven sin trampa ni cartón, actúan cuando sintonizan aguas subterráneas o otro tipo de energías. Hoy en día en España muchos pozos de agua se obtienen con este método. No estamos hablando de superchería, estamos hablando de todo un arte. Y hoy en día el Feng Shui se está poniendo muy de moda. Incluso hay arquitectos que consultan las formas, las curvas, dónde debe estar cada elemento, y hay quien habla incluso de casas negativas. Muchos de los dolores que tenemos, de la falta de descanso, tendrá que ver con cómo tenemos situado nuestros enseres, por dónde está construida nuestra casa. Por ejemplo, aquí parece que hay una veta de agua subterránea. Para el Feng Shui no hay duda,
Es un arte, como digo, milenario, que quizá nos puede enseñar muchas cosas. Yo les prometo hacer aquí un experimento, y quizá en sus casas puedan hacer lo propio. El mundo del Feng Shui, el mundo de la construcción sagrada. Vamos a penetrar en él. Es un viaje inolvidable. ¿Qué secretos esconden los lugares que habitamos? ¿Pueden afectar las corrientes de agua o de luz a nuestro estado anímico? ¿Podríamos hablar de energía estancada o de casas o edificios enfermos? Todas estas preguntas ya tuvieron respuesta hace más de 5.000 años por maestros chinos, para los que la posición y la orientación en el espacio era fundamental. Ante la necesidad de conseguir un estado armónico entre los seres y el entorno para que la energía fluya libremente, surgió el Feng Shui, que significa viento y agua. Hay crónicas que aseguran que el Feng Shui surgió mientras algunos maestros chinos observaban cómo incidían los fenómenos meteorológicos en los terrenos de cultivo. El paciente estudio de cada efecto hizo a estos sabios trazar las bases de esta corriente milenaria, cuyo principal objetivo era aproximarse a las energías positivas que irradian la Tierra. A través de los siglos, fueron capaces de conocer qué terrenos eran mejores, cuáles eran más fructíferos, en qué lugar se podía construir para aprovechar la energía y, lo más importante, aprender que el entorno influía no solo en las cosechas o edificios, sino también en las personas. Existen dos tipos de energía, yin y yang. La yin es la que allí en China se define como una energía densa, fría y también, digamos, perniciosa. De hecho, en Oriente afirman que un exceso de energía yin, que es venenosa, así se define, es la que está presente en cementerios, en hospitales, cárceles, lugares donde ha habido sufrimiento, lugares donde ha habido enfermedad. Entonces siempre se evita construir cerca o sobre un solar donde hubiese un edificio de estos. Entonces se llama el aliento del dragón y se huye siempre de esos lugares de un exceso de energía allí. Otra teoría que se maneja sobre los legendarios orígenes del Feng Shui nos habla de enterramientos. Es una técnica milenaria que en realidad nace de los enterramientos, de buscar el lugar adecuado para los antepasados en la cultura china hace miles de años, y a partir de ahí se desarrolla toda una tradición que va sumando otras tradiciones que confluyen y como son los chinos muy sincréticos, se van incorporando más cosas, incorporan luego la astrología, incorporan geomancia, incorporan más cosas, y al final yo diría que hoy día es una técnica que tiene que ver con los lugares, con la energía y con el bienestar, pero su origen, su verdadero origen es son los enterramientos de los antepasados. Un término que debemos manejar obligatoriamente cuando hablamos de esta disciplina ancestral china es el del Qi, un concepto de energía universal, la fuerza vital, el impulso que une todas las cosas. El Qi, imaginémonos que es un río energético. Todo lo que es energía es movimiento. Entonces, la función que va a hacer el Feng Shui es que ese Qi no se nos estanque. Hacerlo de una manera fluida. Que donde está estancado consigamos llevarlo como un río hacia otro lado. Y en donde quizás a lo mejor corre de una manera de torrente, llevarlo también hacia su canal de una manera armónica. La decoración Feng Shui nos enseña que todo está conectado y que el entorno físico que nos rodea tiene un influjo importante sobre nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. A la hora de diseñar una casa bajo esta antigua filosofía china, encontramos varias alternativas en el mercado dependiendo de los resultados que queramos conseguir. En China realmente los arquitectos lo manejan, pero también hay expertos que son casi monjes y que practican nada más que la técnica Feng Shui. Entonces utilizan unas herramientas, unas brújulas especiales que incluyen aspectos astrológicos, se llama Luopan, otra serie de herramientas, pero sobre todo lo que utilizan es su conocimiento profundo de la tradición del Feng Shui y su capacidad de percibir esas energías, esos bucles y cómo se compensan o se descompensan o cómo se manejan. Es decir, las herramientas son algo importante pero secundario. En la mayoría de los casos se pide que los arquitectos que tienen un conocimiento básico apliquen estas técnicas en un grado razonable. Es
Es decir, nadie pretende vivir en un monasterio, se pretende que las condiciones de Feng Shui no obliguen a una actuación en la vivienda desmedida, y a veces imposible. En Europa, esta corriente decorativa comienza a ser muy valorada por todos los expertos en arquitectura y decoración. Y hoy en día, los principios del Feng Shui son utilizados habitualmente en Londres o Nueva York para determinar la localización y el diseño de edificios, oficinas o viviendas. Incluso en ciudades como Hong Kong, es obligatorio que un maestro en este arte milenario firme el proyecto antes de su terminación. La decoración Feng Shui puede ser una herramienta que aporte una mejora en nuestra vida, pero no es ninguna pócima ni receta mágica. También influyen otros factores como la actitud ante la vida, la personalidad o el talante positivo. Ya lo han visto. En Hong Kong, por ejemplo, el maestro que sabe de Feng Shui, vamos a llamarlo así, firma el proyecto para la construcción de un edificio, como algo cotidiano, normal. Seguramente empezará a pasar aquí. Parece que esto no es ninguna ficción, sino que está basado en una ciencia antiquísima, milenaria, aunque igual la ciencia oficial no quiera saber de ello. Lo cierto y verdad es que en nuestro país también hay expertos en geobiología y consultores de Feng Shui. Tenemos a uno de ellos, a Fernando Pérez. Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. A mí me interesa mucho, por ejemplo, saber, por ejemplo, en tu dormitorio o en tu lugar de trabajo, ¿qué no harías nunca, conocedor del Feng Shui y de esta tradición milenaria? Grandes errores, digamos, que cometemos habitualmente. Yo he oído hablar, por ejemplo, de fuentes eléctricas por debajo del cabecero de la cama, cosas que hacemos con el móvil. Tú, por ejemplo, imagino que hay grandes pecados en todo esto que deberíamos por lo menos saberlos, ¿no? Aunque sea muy básico. Sí, hay cosas muy sencillas que pueden mejorar nuestra salud, nuestra calidad a la hora del descanso, que es muchísimo. Dormir bien es un tesoro y según voy viendo, cada vez más, ¿no? Pues mira, elementos como los transformadores próximos a la cabecera de la cama, a veces ordenadores demasiado cerca, que no es tan mal esos ordenadores, simplemente habría que desenchufarlos para evitar que hubiese problemas de inducción magnética o un campo eléctrico muy elevado. Cómo hacer la instalación de los cabeceros de la cama, ¿no? En vez de evitar en las construcciones estos sistemas por ahorro de ayudas a la albañilería, ¿no? O en metros de cable, pues que directamente los cables pasan por detrás del cabecero de la cama, en vez de hacer algo tan sencillo como es una U, que podría permitir Eso varía, por ejemplo, el hacer una U varía, a que pase por debajo. Sí, hacer una U que pase por el techo y que separe de alguna forma esa instalación eléctrica de la cabecera de la cama. No dormir nunca sobre una corriente de agua subterránea, sobre una emisión de falla, sobre un cruce de redes geomagnéticas. ¿Y cómo sabemos, Fernando, si estamos durmiendo cada día de nuestra vida en uno de esos puntos y no nos informan? Porque de esto no se habla, digamos, habitualmente, ¿no? Sí, no se habla habitualmente. De hecho, es un tema desconocido, ¿no? De todos modos, todos sabemos, de alguna forma, por cierta percepción, si el lugar donde estamos durmiendo se adecua a nuestro descanso o no. A veces cambiamos de hábitat, salimos un fin de semana, nos vamos al pueblo, nos vamos de vacaciones y de repente empezamos a descansar muy bien. O sea, hay casas negativas, desde luego, entonces. No hablamos de fantasmas, fenómenos paranormales, o igual sí también tiene relación, pero tú en tu trabajo has visto que hay viviendas concretas que están fallando por un sitio. Hay viviendas que están fallando, pero más bien deberíamos hablar de sitios concretos en esas casas que están fallando. En la mayor parte de los estudios o de las mediciones que he realizado en los lugares, pues siempre hay alternativas. La mayor parte de las veces hay alternativas. A veces pasa simplemente por desplazar la cama de lugar o... Ahora hablamos de otras cosas básicas, Fernando. Te agradezco mucho además que sea con esa sencillez y absolutamente asimilable para todos los públicos, que estoy seguro muchos cientos de miles de amigos de Cuarto Milenio están diciendo, caramba, ¿cómo tendré yo puesta la cama? ¿En qué posición? ¿Estarán mirando los cables? ¿Estaré debajo de una red subterránea de agua? Vamos a hacer comprobaciones aquí, en el plató, para que vean todos ustedes que no es tan difícil, que estamos sometidos a todo este tipo de cosas, simplemente de conocerlas. Alberto Granados, autor de este viaje al mundo del Feng Shui, bienvenido, compañero. Bueno, vienes con temas que tocan directamente en el alma de las cosas, en este caso. Yo creo que no nos va a dejar indiferentes y a partir de este reportaje la gente va a tener, por lo menos, ojo a visor con el entorno, ¿no? Yo creo que va a ser importante y después del reportaje y de esta charla no vamos a ver nuestra casa igual, no vamos a ver nuestra ciudad igual y no vamos a ver nuestro municipio igual, ¿no? Tú de momento has visto una casa,
muy especial de uno de los arquitectos que entrevistabas, Sí. arquitectos que trabajan en Feng Shui ya, Sí, sí, y que sí. son muy demandados. Sí, y además que hacen no solo trabajos en nuestro país, sino también fuera. En el caso, por ejemplo, de Manuel Serrano, tiene trabajos internacionales que ha realizado, ¿no? O sea, Y te ahí llevó al equipo de Cuarto Milenio a que vieran una casa con puro Feng Shui. Sí, su ¿Qué te casa, encontraste? Su casa, la verdad es que era una especie de oasis dentro de la ciudad. Vive en el centro de Madrid, en una glorieta que si uno observara dónde está la casa no se lo creería. O sea, tienes que pasar por un patio de carruajes, de repente un patio y de la nada surge un pasillito que te desplaza a otro sitio diferente, ¿no? dentro de la ciudad. Lo primero que él destacaba, por ejemplo, es la importancia del agua dentro de la casa. Vimos cómo tenía una gran piscina de agua salada dentro de la casa, los espacios. La verdad es que nos fue dando un paseo por su casa y quedamos bastante impresionados cómo hay gente que vive en un entorno adecuado. Y algo muy importante que yo creo que fue de las cosas que más pude constatar, que el silencio. En la casa había un silencio increíble dentro de Madrid, dentro del centro de Madrid. ¡Qué maravilla! Eso es alucinante. Línea recta, línea curva, orientación de las cosas. Igual te estoy preguntando, Fernando, cosas muy básicas de perogrullo en el mundo del Feng Shui, pero a mí me interesan como posible usuario, ¿no? Es decir, mucha gente está diciendo orientación de puertas y de cama. ¿Hay alguna ley básica que podamos por lo menos trazarnos aquí a bola pluma para que la gente lo entienda? ¿Dónde nunca tiene que estar la cama respecto a la puerta, por ejemplo? Los chinos hablaban de los 4 animales celestiales. El arquetipo habla de la tortuga, del dragón, del tigre, del ave fénix. Son conceptos extraños a lo mejor expresados de esa forma, pero es muy básico. Realmente de lo que está hablando es de una buena disposición, de una buena protección a la espalda. O sea, buena protección a la espalda. Una buena protección a la espalda, tener un buen control de puertas, ventanas, eso es fundamental. En un dormitorio esos patrones, consciente o inconscientemente, afectan. Si no vemos lo que hay debajo de la cama, la pelusa de debajo de la cama, nos puede dar miedo, ¿no? Ese miedo infantil, inconsciente, muy primitivo. De la misma forma ocurre también a la hora de descansar o de tener un puesto de seguridad tanto en el trabajo como en un dormitorio. Trae Fernando un maletín lleno repleto de artilugios, de aparatos que desde luego para nosotros son un misterio. Se pueden hacer pruebas muy básicas, por ejemplo, lo hacías antes acercándote al monitor, Fernando, con uno de esas, un indicador, por ejemplo, de la electricidad que recorre los sitios, ¿no? Un medidor de campos eléctricos. ¿Eso qué significa? Pues No significa mucho. En definitiva, lo que nos está marcando es la presencia de un campo eléctrico, hay una carga eléctrica. Para la actividad que estamos desarrollando ahora mismo, pues 125 voltios metro, 850 voltios metro en realidad, pues no sería un problema, no sería un inconveniente. A lo mejor sí sería un inconveniente para tener ese nivel de carga eléctrica en el todo el día en la cabecera cabecera de la cama, por ejemplo. Claro, son 8 horas al día durante años de exposición al lugar donde dormimos. Tienes más aparatos que nos sorprenden incluso por su diseño, que se utilizan en la construcción, en la consultoría para arquitectura de Feng Shui. ¿Qué es eso, por ejemplo, Fernando? Enséñanos, por favor. Pues aquí tenemos un medidor de telefonía móvil. Medidor de telefonía móvil. Sí, de alguna forma este equipo, junto con este otro, es otro equipo también, es un medidor de radiofrecuencias, ¿no? Que nos sirve pues para medir concretamente las frecuencias entre 1800 entre 900 y 2000 megahercios. Y nos sirve para detectar los elementos de la densidad de potencia que hay derivada de una antena en una vivienda. Antenas que nos están afectando constantemente, que ha habido mucha polémica además sobre problemas con niños y antenas de móviles. ¿Qué nos estaría indicando ese pitido ahora mismo? Que estamos llenos de cosas, nos claro. estaría indicando que no hay muy lejos una antena, en definitiva, ¿no? Porque lo que nos está midiendo realmente no es una llamada, nos está midiendo la presencia de una antena. ¿Y se ve como algo sano o insano la proximidad de la antena? Claro, las antenas no es que sean sanas o insanas, depende de la intensidad del golpe, depende de lo próxima que esté, depende del nivel de radiación que podamos encontrar en Pero cuanto más lejos mejor, por lo tanto, por lógica. Cuanto más lejos mejor. Espejos también debe ser otro elemento del que yo por lo menos he oído hablar mucho. Hay que tener relativo cuidado con dónde se colocan los espejos. En este caso concreto lo que hacen es reflejar, es un reflectante, esas emisiones de microondas. Potencian en una habitación, en un dormitorio, o potencian en otro lugar de la casa esas emisiones de microondas. ¿Hay que tener espejos o no?
Pues si tiramos de receta, nunca podríamos tener espejos en las casas. Si vemos realmente la influencia que tienen, pues veremos por qué no hay que tener espejos, o si podemos tener un espejo o qué espejo determinado. Espejos en los que nos reflejamos de forma completa, ¿no? Y que, bueno, pues en términos inconscientes, cuando estamos durmiendo, no somos capaces de discriminar en esos momentos de vigilancia del entorno si el reflejo de lo que estamos viendo somos nosotros mismos, es un agente externo. O sea, espejo gigantesco delante de la cama, mal. Claro, en caso de tener alteración telúrica muy potente o de tener una emisión, una saturación elevada de telefonía móvil, esto amplifica esa emisión. Vamos a hacer a la vuelta un experimento dentro del plató con un... parece lo más ancestral del maletín que trae Fernando, que serían las varillas, que llevan miles de años utilizándose, ¿no? Sí, son las varillas de Zahorí. Bueno, miles de años utilizándose no, pero unos cuantos cientos de años sí que llevan utilizándose. Son las varillas de Zahorí. Realmente hoy en día todos los pozos que se localizan en la mayoría de las localizaciones de pozos que se hacen hoy en día en el mundo se hacen a través de hoy en día varillas. En España. Vamos a deambular, si te parece, Alberto, lo vas a hacer tú, que ya has ido metiéndote en las leyes del Feng Shui, bien. A ver qué encontramos, a ver qué sorpresas hay, siempre con sentido didáctico, porque a veces aguas subterráneas y un montón de cosas que desconoce el hombre de la calle sobrevuelan o surcan nuestras vidas y estamos sometidos a ello a diario. Vamos a intentar saber el Feng Shui de este lugar, aquí en unos minutos, en Cuarto Milenio. Estamos hablando de Feng Shui, de una técnica, ciencia, diríamos más bien sabiduría milenaria, que se está poniendo de moda y a veces incluso con grandes profesionales que asesoran. Parece que el lugar donde vivimos tiene que verse trazado por una serie de disposiciones que ya conocían los chinos hace miles de años y que parece que dan salud. Muestra de ello es la salud de hierro que tienen muchos pobladores, evidentemente chinos, que han seguido estos consejos, y en otras ocasiones pueden convertir nuestra casa, dicen, aunque no hay que obsesionarse, en casas negativas, casas donde las cosas no están bien colocadas o bien distribuidas, o el lugar se construyó en un sitio donde no era lo idóneo. Por ejemplo, aguas subterráneas. Vamos a intentar hacer el experimento aquí en Cuarto Milenio sobre nuestro propio plató, intentando que Alberto Granados capte algo con esas varillas, ¿no? Sí, ya me ha dejado Fernando las varillas, o sea que de aquí a nada me pondría a dar una vuelta por el plató a ver si encontramos alguna conducción de agua. Antes hay que decirlo, que Fernando también ha oteado un poco nuestro plató. Esto decíamos que por lo menos lleva siglos utilizándose, que se encuentra, decías, agua. ¿Nos va a detectar agua o también otras cosas, Fernando? Nos puede detectar otras cosas. En principio es el entrenamiento del prospector para reconocer distintos elementos sutiles en el ambiente. Si hemos aprendido a ver cómo son los contrastes entre un lugar seco y un lugar por el que transcurre una corriente de agua subterránea, vamos a tener facilidad. Es una cuestión de entrenamiento. Si estamos acostumbrados, como los mineros del siglo XVI en Polonia, en Austria, a detectar filones metálicos, pues se va a producir esa localización. Hay una cosa que es curiosa, que me gustaría que Fernando nos explicase. ¿Eso que está pasando ahora mismo, Fernando, qué indica? ¿Que puede haber ahí qué? Bueno, en este caso lo que habíamos localizado era una corriente de agua subterránea. ¿Cómo afecta una corriente de agua subterránea? Hay corrientes de agua subterránea con unos niveles de distorsión mayor o menor de las constantes geofísicas del lugar. Son muchos los factores que se presentan en el ambiente. El campo global de la magnetosfera, de los campos eléctricos que circulan en el lugar, de las emisiones de radiación gamma, de las emisiones de microondas naturales del terreno.
en su interrelación entre el cielo y la tierra, es muy amplia. No es muy positivo a nivel de Feng Shui construir sobre, decíamos, No, agua subterránea, ¿no? Normalmente el movimiento del terreno por causa de estas corrientes de agua subterránea genera una distorsión de esas constantes geofísicas del lugar que hablábamos antes. ¿Tú sentías algo en concreto? Es curioso, sí, que muchas veces tienen como fuerza propia, ¿no? Y se te disparan y la verdad es que no eres capaz de controlarla, ¿no? La gente puede Así que- pensar, bueno, esto puede ocurrir a cualquier persona, incluso no iniciada, imagino que luego hay un aprendizaje, pero esto se tiene que mover solo, por sí mismo, o realmente hay una... No, realmente las varillas son un amplificador de la sensibilidad personal del prospector. Más o menos el plató, ¿cómo lo has visto? No sea para quedarnos más Hombre, o menos tranquilos el también. plató funciona bien, o sea, no tiene grandes alteraciones. Lógicamente tenemos que tener problemas de electromagnetismo, pues pues hasta la mesa de alguna forma está Por la electrificada, luz que ¿no? tiene abajo. Tiene instalación, ¿no? Tenemos algunas formas angulosas, pero bueno, yo creo que funciona bien. O sea, en cuanto al Feng Shui, no solamente los aspectos energéticos son fundamentales, también hay aspectos psicológicos, llamar la atención. Tenemos al fondo un fuerte color rojo con esa presencia de Marte, ¿no? Del paisaje marciano ahí en el fondo, que llama la atención sobre el resto del plató. Se nota que es el fondo, es algo que concentra. También las líneas concéntricas que tenemos ahí, que genera un punto de atención, que además es el sitio que tú ocupas, ¿no? Que de alguna forma sirve para atraer ese nivel de atención. Es positivo, es bueno. De verdad, Fernando, gracias por instruirnos, darnos un poco de luz en este mundo que ya se va conociendo a nivel profesional. Gracias por hacer de zahorí y traernos esta historia, Alberto. Es un experimento muy, muy interesante y desde luego, Fernando, comprendemos también que hay parte de intuición, por eso quizá la ciencia más ortodoxa, claro, tiene que poner lógicamente también sus trabas, Claro, es que por no- el entrenamiento personal de cada uno, ¿no? Efectivamente, de todos modos, es que tampoco estamos hablando de una ciencia, estamos hablando de un arte. Ah, muy importante. Hay una gran diferencia. O sea, realmente es un arte para hacer los lugares mejores, para hacerlos más ricos, más especiales, ¿no? De alguna Pues manera. Fernando, gracias por enseñarnos esta noche. Muchas gracias por tu visita. Nada, Muy gracias a amable. vosotros. Ahora nosotros hacemos una rápida ojeada por la actualidad. 7 días llenos de noticias, de historias, de descubrimientos. Las noticias de Cuarto Milenio. Nuestro repaso semanal comienza con una misteriosa reliquia, Carmen. El corazón incorrupto del cura de Ars ha sido expuesto la semana pasada en una pequeña localidad neoyorquina, en Merrick. El sacerdote John Vianney, de la pequeña ciudad francesa de Ars, murió en 1859 ante las muestras de santidad que había dado durante su vida. En 1925 fue desenterrado y se comprobó que su cuerpo estaba incorrupto. Años más tarde fue canonizado y desde entonces su cuerpo se puede contemplar a través de una vitrina que se guarda en la parroquia de Ars. Ahora, por primera vez, el corazón incorrupto de este santo, que decían además que podía leer el alma de aquellos que se confesaban con él, ha salido de Francia y cientos de miles de fieles estadounidenses han podido contemplar el milagro. Viajamos a Cuenca, una ciudad llena de misterios y secretos. Se ha descubierto algo importante, Carmen. Nos vamos hasta Noeda. Allí se ha encontrado uno de los mosaicos más grandes hallados hasta la actualidad, nada más y nada menos que 300 metros cuadrados. Según los especialistas, el mosaico, que presenta gran variedad de figuras, pudo pertenecer a una villa de gran lujo de uno de los mandatarios de la época de Teodosio. En la pieza podemos contemplar una figura del dios Baco, victorias aladas y Ménades, una escena nupcial, 3 sirvientas, 4 marineros, varias parejas masculinas realizando una danza y atletas combatiendo. El Instituto de Patrimonio Histórico Español ya se ha encargado de proteger esta pieza única, pues se trata de uno de los mosaicos más grandes de Europa. Y ahora noticia anómala. En un eucalipto, en la India, algo ha pasado. Miles de personas se remolinan desde la semana pasada en torno a este árbol que dicen que es milagroso, sagrado. La localidad india de Bihar está revolucionada desde que una mujer aseguró que la imagen del dios Ganesha, característica por su cabeza de elefante, había aparecido en la corteza del árbol. Para los creyentes se trata de un buen signo. Creen que la aparición augura buenos tiempos para su tierra y por ello no dejan de rezarle y de llevarle tributos. Y hablando de dioses, otro si cabe más enigmático, pero en México.
Un grupo de arqueólogos mexicanos cree haber encontrado el mayor hallazgo de la cultura azteca que se conoce hasta el momento. Se trata de un monolito de 4 metros y 12 toneladas que ha sido descubierto en pleno centro de la Ciudad de México y que muestra la figura del dios de la tierra. Al parecer, el monolito podría ser la puerta de un centro ceremonial donde se espera hallar cámaras y ofrendas. El templo, según los expertos, será un centro de sacrificios humanos, donde, según crónicas de 1487, se llevaban a cabo ceremonias rituales en las que se extraía el corazón de las víctimas y luego se le ofrecía a los dioses. Ahora me gustaría que todos juntos exhumásemos otro tesoro. No es un tesoro físico, es un tesoro ufológico, porque hablamos de ovnis. Quiero que iniciemos un viaje en el tiempo, que nuestra nave del misterio se traslade a un lugar lleno de secretos todavía hoy. Me refiero al polígono de tiro de las Bardenas Reales, un lugar agreste, desértico, bellísimo, pero donde ocurrió algo imposible. Era enero de 1975 y varios soldados pasaron una noche de terror. Aquello, sea lo que fuera, aterrizó, dejó una huella e incluso después los soldados vieron como altos mandos les confiscaban las cámaras fotográficas. No podía quedar constancia del aterrizaje de un imposible. Pero Juan Jesús Vallejo, nuestro reportero, ha logrado que algunos de estos testigos nos cuenten su experiencia. Algunos han roto el miedo, el secreto, el silencio y lo cuentan para Cuarto Milenio. Iniciamos el viaje. El rumbo, el polígono de tiro de Bardenas Reales. La fecha, enero 1975. Un desierto perdido en lo más profundo de una región tan misteriosa como poco conocida. Un polígono de tiro del Ejército del Aire, en el que a diario se realizan diferentes ensayos y pruebas. Y de fondo, unos hechos extraños que sucedieron hace ya más de 3 décadas, sin que hasta ahora nadie haya sido capaz de explicarlos. El polígono de tiro situado en las Bardenas Reales de Navarra está rodeado por un resquebrajado desierto digno de ser escenario de una película de ciencia ficción. Vicente Martínez, acompañado por otros soldados, pudo ser testigo de excepción de unos hechos que pusieron en jaque durante 48 horas al Ejército del Aire. A pesar del tiempo transcurrido, es la primera vez que hablan ante una cámara. Pero recuerdo que estaba de patrulla y la primera patrulla la hice yo y serían las 11:30 por ahí o 12, cuando de momento pues el transistor que teníamos, un transistor de esos grandes, de los que no dejaban los americanos que estaban allí, pues hizo un montón de interferencias. Y digo, pues aquí qué pasa. Y entonces me di cuenta por la ventana de que había una luz, que había un aparato que estaba parado en eso con una luz blanca hacia arriba. Y de pronto esa luz blanca se paró y se quedó una anaranjada. Eran exactamente las 22:55 de la noche del día 2 de enero de 1975, cuando Vicente Martínez, asustado ante la presencia de una enorme luz que penetraba en las entrañas del polígono de tiro de Bardenas Reales, llama por radio y por teléfono a los suboficiales que están haciendo guardia en el cuartel. A los pocos minutos, varios militares más aparecen en la escena de los hechos, contemplando asombrados aquella inexplicable luminaria de grandes proporciones. Su forma, según describe con detalle el informe oficial, es como una media luna y de proporciones semejantes a las de un camión. Pues vinieron 2 Land Roveres, iban unos 3 o 4 en cada Land Rover. Y nosotros estábamos 4 en la torre. Entonces cuando fuimos hacia el lugar que había desaparecido ya el objeto, pues entonces vimos algo de color rojizo y era el fuego que salía de eso, porque cuando nos acercamos a un Land Rover estaba el fuego aún en el suelo. Pero claro, entonces como era de noche no se podía apreciar todavía lo que era. Y al día siguiente por la mañana, que nos acerquemos unos cuantos, yo precisamente fui uno de los que me acerqué también, vimos ahí una circunferencia casi de 10 metros de diámetro y todo el suelo calcinado, casi un palmo de tierra pero calcinada. Algunos soldados como Blas Pedro Gilabert, Roberto Vericat o Marino Sora estaban allí. Este último vio el ovni tan cerca que sintió su extraño calor. Las botas de algunos soldados estaban reblandecidas, como si hubiesen sido sometidas de inmediato a una gran energía calorífica. El Ejército del Aire abrió tras estos hechos un informe que fue clasificado por el juez instructor como confidencial hasta que hace pocos años se hizo público. Nosotros hemos podido caminar por la misma torre de vigilancia que hace 3 décadas fue escenario de un suceso todavía repleto de incógnitas. La solitaria atalaya apenas ha variado desde entonces. En aquel tiempo se forjó todo un telón de silencio que hizo sellar muchas bocas. Solo algunos valientes son capaces de romperlo.
Sí, sí, nos mandaron callar, incluso los que estaban de permiso los mandaron ir al cuartel, los que estábamos allí, que nos tocaba salir de permiso, no nos dejaron salir. Acordonemos todo con metralletas y todo, porque venía gente, periodistas, militares, ahí venían de todo. Entonces nos hicieron acordonar todo aquello y no dejar entrar a nadie. Ya aquello, pues no sé por qué sería, pero llevaban muchas ganas de tapar, pero enseguida todo aquello. ¿Por qué sería? Pues no lo sé. El sol nuevamente se oculta tras los agrestes montes del desierto. Aquí aterrizó algo que dejó su impronta en el terreno. Un artefacto sólido, de procedencia desconocida, que motivó una alarma militar de primer nivel. Era un caso único en la casuística mundial. Lo que no sabían los aterrorizados soldados de las Bárdenas Reales es que pocas horas antes, y no muy lejos de allí, otros militares habían presenciado la llegada y aterrizaje de 5 objetos muy parecidos. Como verán los amigos de Cuarto Milenio, hoy esto es una pequeña hemeroteca. Suele serlo habitualmente, pero esta noche de manera muy especial. Reportajes, recortes, artículos, columnas. La impresión que produce el suceso de Bárdenas Reales, enero del 75, es increíble. Fíjense, porque esto yo creo que es muy interesante. Se van a dar cuenta cuando cae el manto de silencio sobre este caso, que no solo era la visión de un ovni, sino el aterrizaje de un objeto volante no identificado dentro de uno de los polígonos de tiros más vigilados de nuestro país. Decía el Diario de Navarra el 5 de enero del 75, 2 ovnis en el polígono de tiro de las Bardenas, como una noticia más, como un suceso. Y empezaba la crónica del corresponsal en Tudela. El pasado jueves y sobre las 11 de la noche, un ovni se detuvo a pocos metros del suelo, dentro del polígono de tiro de Bárdenas Reales, emprendiendo el vuelo rápidamente, según nos han manifestado autoridades militares de dicho polígono. Era el momento en que no se sabía qué estaba pasando, no se podía constreñir la información. Los soldados hablaban, había más de 30 protagonistas, algunos, como hemos escuchado, en Land Rover, que llegan a ese lugar. A los 3 días, la prensa emite una nota de la tercera región aérea que dice: no era un ovni lo observado en Bárdenas. Y poco menos, este escrito oficial dice: el escrito informe dice que las luces y resplandores observados a baja altura en aquellas inmediaciones fueron debidos a efectos ópticos producidos por el halo de la luna. Alarma general en un cuartel de máxima vigilancia, 30 testigos, huellas. La luna deja huella, la luna quema un campo. Nuestro compañero Juan G. Vallejo, casi 30 años después, ha intentado sondear el silencio que sigue todavía allí. No es fácil que la gente hable. Juan G., magnífico trabajo. Gracias. Bienvenido a Cuarto Milenio una vez más, porque yo creo que hacer hablar a unos testigos que durante muchos años parecía que todavía estaban perseguidos por ese silencio, tiene mérito, ¿eh? Hombre, imagínate, Iker, hasta qué punto de grado llegó la amenaza que 31 años después, de los 5 o 6 testigos principales, solamente pude entrevistar a uno. Aunque hay que decir también que el delante del Ejército del Aire es muy distinto hoy que hace 31 años, hablamos de época franquista, y he podido incluso pisar la torre desde la que se observó aquel objeto volante no identificado. ¿Cómo es el polígono por dentro? Porque a mí hay que decirlo, yo hace muchos años con otro periodista, con Bruno Cardeñosa, en el año 96, intentamos y hablamos con algunos testigos, que todavía, se lo confieso, yo vi que tenían miedo a hablar. Hablamos con varios, tenían miedo a las cámaras de fotos, miedo a hablar, pero no nos dejaron entrar, ni mucho menos en las instalaciones donde aquello había tenido lugar. Juanja ha tenido más suerte. El polígono de tiro lo que refleja, digamos, de una forma ficticia es un aeropuerto militar, de forma de que los aviones que entran por el polígono pues hacen una serie de disparos simulados o con tiro real sobre este campo de aviación. Entonces, bueno, ocupa una gran cantidad de espacio y es fundamental para el funcionamiento esa torre principal desde la cual los informadores dicen exactamente si se ha hecho blanco o no. Digamos que es la prioridad que tiene esa torre y ese campo de tiro que todavía sigue en funcionamiento. Lugar de máxima vigilancia, desde luego, muy solitario. Muy solitario, lugar de máxima vigilancia, porque, digamos, hoy día pruebas de la OTAN y del Ejército Español y hace 30 años de los norteamericanos, pues se hacían en ese lugar, un lugar casi de experimentación con tiro. Curioso eso de experimentación, porque hay quien vio en el caso Bárdenas Reales algún prototipo humano, pero prohibido o no oficial. Es un lugar bellísimo, por cierto, las Bardenas, digno de ser visitadas. Lo que tengo en mis manos, exactamente aquí, son varios extractos. Estos son los informes, y voy a decir una cosa, originales, que se entregan al periodista Juan José Benítez, que como casi siempre fue el primero en llegar al lugar de los hechos
y luego tuvo también la fortuna y el esfuerzo de que mandos militares le dieran los informes que eran secretos, que se estaban redactando. Al mismo tiempo, los soldados como Vicente Martínez, que le damos las gracias por romper el silencio, fueron incluso, yo no voy a decir amedrentados, pero se les llegó a quitar los carretes de las cámaras fotográficas para no fotografiar la huella, el pasto quemado que había hecho la Luna. Sí, fueron amedrentados, ¿no? Hay que decirlo sin tapujos. También pienso que hablamos de otros años y hasta cierto punto, pues bueno, pues hay que entenderlo así. Hablamos de la época franquista, efectivamente. En este caso, Vicente Martínez, efectivamente, al día siguiente por la mañana, él camina por el campo de tiro y ve justo en el lugar donde se para la luz y pasa de ser blanca a anaranjada, como si hubiera también un cambio de temperatura físico en ese objeto, pues justo en ese lugar él ve una huella como de unos 10 metros de diámetro, no él, mucha más gente. 10 metros. Efectivamente, y más de un palmo de tierra calcinada, tal y como hemos visto en el reportaje. Él es sorprendido haciendo fotos por superiores y le quitan el carrete, le dan una gran reprimenda diciendo que jamás se le ocurra ni siquiera ver ni comentar lo que ha visto allí, menos todavía hacer fotografías, por supuesto. Vamos a ver un documento que es la Torre de Vigilancia. Estos son documentos oficiales de nuestro ejército, documentos que, siempre lo digo, demuestran que los ovnis existen, los objetos volantes no identificados. Vamos a tener una muestra más. Ovnis, lo que no sabemos es qué es, no es cuestión de ficción. Ahí vemos la Torre de Vigilancia y lo que está marcado por el juez instructor del Ejército del Aire, teniente general que instruyó este caso, este expediente, vemos un objeto que vemos como una esfera, pero que en realidad era una especie de media luna. Es decir, está visto desde arriba, que pasa por una de las torres de vigilancia, que se enseñorea dentro del polígono y que sale mostrándose a muy pocos metros de aquellos hombres absolutamente aterrorizados. Juanje nos va a leer, todavía con el sello de confidencial, la conclusión a la que llegan dentro del polígono de tiro. Antes me gustaría dar paso a otro gran investigador de una vertiente de ufología, lo que llaman ufología científica, muy ponderada. Curiosamente, Vicente Juan Ballester Olmos, autor de algunas obras clásicas en el mundo de los ovnis, como OVNIS, el fenómeno del aterrizaje, dio como negativo estos casos. Es decir, es un hombre, tengo que decirlo, que ha colaborado con el Ejército del Aire para ese proceso de que los informes vean la luz. Bueno, pues Vicente Juan hace unos años cambió su parecer. Pensó que era un helicóptero, lo de Bardenas, quiso darles explicación, pudo pensar incluso en el halo de la Luna. Hoy en día no le caben dudas, y es curioso este cambio de opinión. Aquello, sea lo que fuere, era algo desconocido, un ovni. Solamente la presencia o la posibilidad de un helicóptero de reconocimiento podría explicar este suceso. Esta es una hipótesis avanzada por algunos investigadores. Lo que ocurre es que la ausencia de sonido conspira contra esta posibilidad. El informe del juez instructor que investigó este suceso no dio ninguna solución al misterio, aunque el caso fue explicado oficialmente como la confusión con la Luna, cosa que no se puede mantener en rigor. La opinión pública acabó pensando que era eso, halo de la Luna. Si lo dice una nota oficial, ¿qué va a ser? Y no hubo más preguntas durante casi 30 años. Pero había un informe que se estaba redactando. ¿Ese informe qué decía, Juanje? Hombre, lo curioso es que el tener estos informes delante nuestra le demuestra a la gente el que los informes confidenciales y los famosos expedientes X existen y también en nuestro país y que se han desclasificado y que, por ejemplo, aun diciendo el ejército en aquella época que el ovni no existía, te puedo leer un párrafo de las conclusiones del juez informador. La conclusión. Efectivamente, donde literalmente dice: de sus informes se desprende que el día 2 de enero, sobre las 23 horas, un objeto volador no identificado sobrevoló el campo de tiro de Bárdenas Reales, inicialmente a escasa altura sobre el terreno y a poca velocidad hasta el momento en que llega a la torre principal, lugar de la observación, en el que se elevó rápidamente adquiriendo gran velocidad y desapareció en dirección noroeste. O sea, no hay luna, no hay estrellas, objeto volante no identificado. Según el informe confidencial del Ejército del Aire Español, reconocen la existencia encima y sobre el polígono de tiro de Bárdenas Reales de un objeto volante no identificado. Caso Bárdenas, impresionante, ¿verdad? Pero esos días de enero, 2 días de enero, fueron los más trágicos, los más movidos, los más ajetreados para nuestro Ejército del Aire. Todos los investigadores, hasta los más serios y científicos, siguen diciendo que aquellos fueron ovnis auténticos. Lo que tengo aquí es uno de esos documentos históricos, es un reportaje firmado por Pedro J. Ramírez, que en aquella época, año 75, era redactor del equipo volante de La Actualidad Española. Fue una gran exclusiva. Decía: aquí vimos el ovni, porque unas horas antes de que en Bardenas pase lo que ustedes han visto,
varios soldados de la Academia de Ingenieros del Ejército de Burgos observan algo todavía más espectacular. Y Juan G. Vallejo ha roto el secreto de nuevo, y después de 31 años por vez primera en televisión van a escuchar esos testimonios en primera persona. Nos acompaña, y es un placer, Ricardo Blanco, un investigador del fenómeno OVNI, hombre que ha desarrollado gran cantidad de pesquisas en los medios de Burgos y que tuvo el privilegio, y que yo creo que no se ha podido olvidar, de ver esa huella, de ver el resultado de lo que hicieron aquellos 5 objetos y de estar en este campo que estamos viendo ahora en las imágenes de prensa. Fue uno de los primeros en llegar. Ricardo, bienvenido, buenas noches. Muy buenas. No se olvida, ¿verdad? No, no se puede olvidar porque es impactante. Y aquello no era helicóptero, no era globosonda, no era avión. Y era silencioso y además inteligente y volaba. Por tanto, ¿esto no tiene explicación? Sí, ahí bajó un objeto que volaba. ¿De qué procedencia? No lo sabemos. Ahí está el misterio. Vamos a intentar descubrirlo, aquí en Cuarto Milenio, no se lo pierdan. Es el caso quizá más importante de la historia de los ovnis en nuestro país. Aquí vimos el OVNI. Fue una gran exclusiva periodística. Había una huella de más de 300 metros cuadrados completamente calcinados. En enero, en pleno mes de enero, con toda la escarcha propia de esas tierras de Burgos, algo había aterrizado precisamente allí y algo había asustado minutos antes a esos soldados que desde luego no han podido olvidarlo. Nuestro compañero Juan G. Vallejo se ha encontrado con una sorpresa de esas que no esperábamos. 31 años no hablaban estos testigos en televisión en ninguna parte. ¿Por qué? Ni en radio, ni en televisión, ni en absolutamente ningún medio. Hasta que localicé a su hermano y... Este hombre que vemos en la foto, junto a la huella. Efectivamente, ese mismo hombre, Manuel Aguera, después de 31 años me dijo además que le sorprendió mi voz por teléfono contándole que trabajaba aquí en Cuarto Milenio y que me gustaría poder verle. Y hoy, que es un hombre de negocios, pues bueno, pues accedió diciendo, bueno, es que no lo vi yo, lo vimos 4 más y hay un informe, también confidencial de Ejército del Aire, que demuestra que lo que vio Manuel Aguera junto a 3 soldados más fue completa y absolutamente real. Pero todavía, como ocurre en Bardenas, sigue un velo de secreto. Queremos romperlo y queremos que si usted vio algo, porque sabemos que hubo gente que vio cosas al mismo tiempo esa misma noche, pueda hablar. Y seguiremos la investigación está abierta a partir de ahora. Viajamos a ese lugar, ese punto concreto de la carretera entre Burgos y Santander. Ahí esperaban 5 objetos volantes no identificados. En aquellos días de enero de 1975, los jueces instructores del Ejército del Aire de nuestro país tuvieron que trabajar a destajo. Tan solo unas horas antes de los sucesos ocurridos en el polígono de tiro de las Bardenas Reales, 4 soldados procedentes de Cantabria viajaban en mitad de la fría noche con destino a la Academia Militar de Ingenieros de Burgos. Y ya cuando llegamos al escudo vimos algo que no sabemos, era una noche espléndida, de esas noches con un frío, pero con estrellas, ¿no? Se veía perfectamente el universo, estaba perfectamente, y ya íbamos, pues, eso es una estrella fugaz, o qué es esto, ya empezamos a ver cosas que no nos parecieron normales, o quizá a lo mejor no estábamos a esas horas otros días por la carretera y no lo habíamos visto. Y el tema fue cuando íbamos llegando ya casi a Burgos, que fue cuando vimos esto que nosotros no llegamos a saber qué era, pero que realmente nosotros lo vimos, y eso lo di fe, porque a mí no me convence nadie nada más que lo que yo vi, y aquello era algo que no era normal. Manuel Aguera lo recuerda perfectamente. Y en 31 años jamás ha hablado a ningún medio de comunicación, a pesar de ser protagonista destacado del que por unanimidad se considera el incidente ovni más extraño ocurrido en nuestro país a nivel militar. Cuarto Milenio pudo entrevistarlo y comprobar que la emoción y la inquietud
aún se reflejaban en cada uno de sus gestos. Agüera, en compañía de otros 3 muchachos que también prestaban servicio en el cuartel de ingenieros, viajaba plácidamente en un pequeño utilitario que fue perseguido durante varios kilómetros por una extraña luz. Algo que parecía haber caído del cielo y que serpenteaba muy cerca de la planicie. Al llegar a la altura del solitario pueblo de Quintana Ortuño, un tremendo resplandor les hizo detener en seco el vehículo. Aquello era sencillamente increíble. Y nosotros empezamos a ver una luz que se acercaba, mejor dicho, unas luces, que no sabíamos lo que era, y que eso iba acercándose cada vez más. Yo no me recuerdo lo que hicimos en aquel momento, sé que paramos, pero sé que luego salimos zumbando, porque no, ¿qué es eso? Nos causó respeto o miedo quizá, con los años quizá miedo, vámonos de aquí porque esto no es normal. Del primer objeto surgieron otros 3 y comenzaron a emitir luz por su base, como si quisieran quemar el campo. En total silencio, los soldados, aunque lo intentaron, no pudieron salir del coche. El miedo los retenía mirando aquello sin pestañear, convencidos de estar asistiendo a algo propio de otro mundo. No era ni redonda ni cuadrada, era un tremendo, como los focos, estos focos de los campos de fútbol, en la distancia, porque que no sabías lo que era, pero era una luz intensísima, pero yo no puedo decir ni que vi a nadie dentro, ni que vi ningún... No, yo solo vi luz. Al final, la inquietud ante aquellas moles impresionantes que parecen querer dejar su impronta en la llanura es demasiado fuerte. Emprenden la marcha a toda prisa y llegan a la Academia Militar de Burgos presos de una gran excitación. Aquellos hechos se filtraron entre los altos mandos del cuartel y los muchachos fueron interrogados. Pocos días después, los reclutas conducen a un convoy militar hasta el lugar donde aquella luz imposible marcó sus vidas para siempre. En medio de un campo helado, una temperatura muy alta o una energía quizá desconocida había calcinado una superficie de más de 300 metros cuadrados. ¿Qué diablos era aquello? ¿Qué clase de maquinarias lo había provocado? A los 2 o 3 días nos cogieron en un convoy 4 o 5 coches militares y nos llevaron al sitio. En ese sitio, en ese convoy, iba también el comandante a la sazón en aquellas fechas, el comandante Llorente, que me recuerdo perfectamente, además un gran señor, un señor espléndido. Y el capitán y más militares fueron con nosotros, o nos llevaron mejor. Nosotros dijimos el sitio exacto y campo a través se descubrió. Ahí es donde se descubre que había terreno que era prácticamente imposible que aquello pudiese haber ardido. En el informe militar que relata los hechos, clasificado como confidencial por el Ejército del Aire, no se hizo mención expresa de esta quemazón, a pesar de que varias fotos demuestran que la fría planicie fue sometida por algún tipo de artefacto que provocaba temperaturas muy elevadas. Los interrogatorios fueron detallados y tensos. Era un caso evidente. Varios objetos habían aterrizado impunemente. Objetos sin ventanas, sin señales, sin identificación posible. Ovnis auténticos. Y ahí lo descubrimos nosotros a la vez que lo descubrieron ellos. Si ellos es que no lo sabían antes, yo no lo sé. Que mucho me temo que cuando nosotros nos llevaron allí, seguro que alguien había ido antes. Porque fuimos justo al sitio. Nosotros nos pusimos en la carretera, en el punto donde paramos el coche, y ellos nos llevaron inmediatamente al sitio. O sea que me temo que alguien antes fue a verlo. Porque de la misma manera, antes de todo eso, a nosotros, a todos, nos entrevistaron uno por uno, 1, 2, 3 y más veces. La Sexta Capitanía General extendió una nota oficial histórica, confirmando que 4 de sus miembros habían estado frente a un ovni. Y el impacto nacional fue brutal e inmediato. Otros burgaleses, incluidos policías militares como Jesús Ribarriaño, habían visto lo mismo al circular por la zona desde Villarcayo. Había testigos, nombres, datos de una realidad asombrosa. Pero pocos se atrevieron a hablar. A partir de un tiempo, aquello ya no era lo que era, y nosotros habíamos visto más o menos cosas que según ellos no habíamos visto. Nos encontrábamos en aquel inicio de 1975 ante un caso ovni que parecía perfecto. Sin embargo, conforme transcurrieron los días, todo comenzó a cambiar.
comenzaba una maniobra de ocultación de hechos. Quizá por eso, el silencio de los testigos ha tardado 31 años en romperse. Pero yo sigo pensando que aquello no era una cosa normal. Y como no era una cosa normal, y lo sigo pensando después de 31 años, y que no tengo absolutamente nada que ver con el ejército, ni evidentemente afán de protagonismo de ninguna de las maneras, yo lo único que digo es que aquello no fue normal, y nada más. ¿Qué fue? No lo sé. Técnicos tenemos para que averigüen o para que investiguen lo que fue aquello, pero desde luego que no fue una cosa normal, estoy completamente convencido. Informe oficial del Ejército del Aire, 30 años en secreto prácticamente, aeródromo militar de Villafría, 15 de enero 1975, es decir, 2 semanas después de los hechos. Dice más o menos el informe que, visitado el lugar de los presuntos acontecimientos, ahí no hay nada anómalo. Hemos visto al mismo tiempo, y están viendo ustedes, una huella de 300 metros cuadrados de tierra calcinada. Si eso no es anómalo, lo recordaba Manuel Agüera, lo encontró Juan G. Vallejo, 31 años de silencio. Llegaron a este campo un racimo de periodistas, entre ellos, lo decíamos antes, los hombres de la actualidad española, y también un hombre que en aquel momento estaba en la COPE de Burgos, era Ricardo Blanco. Imagino que ahora, todavía viendo el vídeo, Ricardo, te vienen muchos más recuerdos. ¿Cómo era aquella huella? ¿Qué visteis? Bueno, la huella tiene unas características que nos llevan a determinar que aquella quemadura era absolutamente artificial, porque lo normal en estos casos es pensar, por parte de la gente en general, pues que en el campo los pastores han hecho fuego. Bueno, resulta que unos días antes del incidente había nevado en Burgos. Esto es una tierra de labor, es una llanura con una pista de camino que cruza pues todo lo que es la inmensa finca que forma el conjunto donde aparece la quemadura. Todo el grupo, después de haber estado visitando, todo el grupo, militares, Actualidad Española y yo mismo, nos fuimos al pueblo, preguntamos en el bar, que es lo correcto en estos casos, si los pastores salen, si han hecho fuego y demás. Dice, no se ha hecho fuego desde octubre, que es cuando realmente se han quemado los rastrojos. Y claro, aquello tiene kilómetros de largo, se hubiera quemado todo si fuera por los rastrojos. Primero, la quemadura que se produce, que la produce un objeto que no conocemos, tiene que secar el terreno, se tiene que evaporar agua para llegar a la hierba y al pequeño matorral que había alrededor. Cuando alguien en el campo incendia o quema algo, el fuego no produce un rectángulo perfecto como es este, lo hace de una forma espontánea y de abajo a arriba. Entonces, ¿qué hemos descubierto en esa quemadura? Hemos descubierto, primero, que el objeto que la produce viene de arriba a abajo. ¿Por qué? En el extremo norte del rectángulo había una tablilla donde se pone coto de caza. Esa tablilla está sujeta, donde pone en escritura coto de caza, por un palo de árbol, es decir, de rama de árbol sólido, ¿no?, de un 80 de alto aproximadamente. Entonces, qué curioso que cuando yo voy a ver el palo con el letrerito, me encuentro que está quemado precisamente la mitad del palo, es decir, esta parte. Y esta parte, la corteza, está intacta. Paso la mano y me encuentro que aquello está carbonizado, reciente. Si eso lleva un mes, esa carbonilla desaparece por el aire, por el viento e incluso por la lluvia. Por tanto, ya tenemos la prueba de que el objeto ha venido de aquí hacia la dirección del palo. ¿Cuál era la dirección? Norte y aquella sur. Por tanto, el objeto ha venido norte a sur. ¿De dónde venían los soldados? Del norte hacia el sur. Aquí resulta que la hierba está quemada en ese rectángulo y el matorral, y curiosamente la hierba está solo quemada por arriba. Es decir, si esto es un tramo de hierba, está quemado de aquí para arriba, la coges y es carbonilla, y de aquí para abajo está intacta. ¿Eso lo viste allí con tus propios ojos? Sí, con mis propios ojos, claro. Oye, Ricardo, ¿y cómo estaban ellos? ¿Tú pudiste ver a los soldados? Luego daremos sus nombres por si alguno quiere hablar
o quiere romper también el secreto, como ha hecho el valiente de Manuel Agüera. ¿Cómo estaban ellos? ¿Ellos veían la huella al mismo tiempo que estabas tú con ellos? Bueno, ¿cómo fue su reacción? Primero, el estado psíquico de estos muchachos, que eran, como decía el comandante Llorente, son absolutamente equilibrados, es gente muy normal, con una cierta educación y demás, era de una alteración tremenda. El elemento militar llegó a darse cuenta de que algo había pasado sencillamente por el estado nervioso en el que estos chicos se habían presentado en la academia. Ellos explicaban que cuando vieron en la recta de Quintana Ortuño que el objeto venía por detrás, que hizo una parábola y cayó en el terreno, pegaron un frenazo y discutieron sobre la posibilidad de ir a verlo o no. Unos decían que no, porque tenían miedo, evidentemente, y otros dijeron que sí. Bueno, pues la curiosidad les llevó a bajar del coche. ¿Llegan a bajar del coche? Sí, llegan a bajar del coche, llegan a pisar el terreno, y cuando están a una cierta distancia de donde estaba el objeto luminoso, se quedan frenados porque aquello empieza a hacer una secuencia de luces, que ahí no se cuenta bien, por lo cual, o sea, no sabemos si esa secuencia de apagado y encendido de luces era porque había otros objetos fuera o era el mismo aparato que estaba apagando una luz, encendiendo otra, apagando una, encendiendo otra. Madre mía, eso en mitad de la noche, con los soldados avanzando, que Manolo Agüera no lo recordaba bien, pero una cosa, Juanje, que la gente visualice perfectamente los objetos según aparecen en los informes, es uno, o gigantesco, o uno del que salen otros con forma, se dijo, troncocónica. Y en aquel momento, Ricardo, imagino que hubo ya miedo por su parte. Bueno, hay otro fenómeno, y es que a medida que se van acercando al objeto, aquello... Bueno, el objeto, me lo describe uno de los muchachos, tenía una especie de cúpula por arriba donde aparecía una luz muy tenue, pues como azulada. Y en el momento de ir aproximándose hacia el objeto, comienza una secuencia de luces, que es lo que les hace frenar de pánico, ya no era miedo, era pánico, y unánimemente dan la vuelta y se van hacia el coche. Se meten en el coche, arrancan de mala manera, no entra la velocidad, hasta que llegan a la primera casa del pueblo, vuelven a parar el coche y escondidos como chiquillos, detrás de la pared, ven como el objeto aquel se empieza a elevar. Se empieza a elevar. Se empieza a elevar. Y claro, ya el miedo los hace ir al coche y marchar hasta Burgos. Lo que está muy claro para ti es que aquello no era humano. No era humano, no era un objeto construido con la física que conocemos. Ricardo, pues yo te agradezco muchísimo, la investigación queda abierta, estoy seguro que a raíz de esta emisión de Cuarto Milenio habrá más pistas, más datos, esto no se cierra aquí, pero desde luego era importante que a nivel nacional se volviese a hablar de un caso secularmente oscurecido. Lo hemos hecho con el periodista que estuvo allí horas después y que pudo ver esto, cómo nos ha mostrado cómo estaba la tierra quemada, la hierba, el efecto físico, eso que se busca muchas veces, eso que dicen los científicos, de un auténtico ovni. Ricardo, muchísimas gracias, amigo, por tu visita. No hay de qué, es un placer estar aquí y oye, daros la enhorabuena porque este es un programa que a todos nos llena un poco de alegría, pues porque los temas hay que sacarlos a la luz. Muchas gracias, que no sea la última visita, Ricardo. Muchas gracias, amigo. De verdad, Juanje, pues maravilloso trabajo encontrar esta pieza de historia ufológica. Sí. Y hacemos el llamamiento, hay más testigos, más gente, ojalá puedas encontrarlos. Ojalá pueda encontrarlos y hablar con ellos. Por cierto, que se habló de la luna, ¿verdad? Decíamos que la luna fue el argumento, curioso argumento, para dar origen a los supuestos ovnis de Bardenas reales. Vamos a hablar de la luna, pero de la luna real, de la que no deja huella, ni quema campos, ni polígonos militares. De esa luna que esta noche está redonda. Redonda y a veces enigmática. Hay quien habla de las lunas y los crímenes, de la luna y el comportamiento humano. ¿Nos influye de verdad? ¿Estamos sometidos a su energía? Vamos a descubrirlo aquí con casos alucinantes, en Cuarto Milenio, en unos minutos. A estas alturas de la noche, estoy seguro que muchos amigos y amigas de Cuarto Milenio han dicho, bueno, ¿y dónde están los vídeos de ovnis? ¿Vídeos de ovnis? Los hay de muchos tipos. Los tenemos, Carmen.
Los tenemos, y es curioso porque varios amigos, varios telespectadores nos han remitido diferentes vídeos y luego vamos a dar la explicación de todos ellos. Si quieres, vamos a ver uno que a mí me ha llamado poderosamente la atención. Es una familia que viaja por Bushbrook y de repente van en su coche, creen que un avión está sobrevolando la zona, incluso por encima de ellos. La niña de atrás... Van grabando con una videocámara. Comienza a mirar. Ven que esa luz se va haciendo cada vez más potente, oyen más ruido, se va acercando cada vez más hasta que de repente pega un fogonazo de luz, hay un estallido, ahí lo vemos, y cruza rápidamente por el cielo. Un objeto volante no identificado y grabado con esa calidad de vídeo. Espectacular. Pero no es el único que nos ha llegado en esta semana. OVNIs con luces rojas, esta vez en Richmond. Todos han sido grabados durante este verano, entre julio y agosto del 2006. De nuevo, vemos como 3 luces rojas son grabadas por un videoaficionado. Con su cámara estaban pasando un día en el campo y de repente el absurdo, los objetos volantes no identificados... ¿En una dirección distinta? Efectivamente, como 3 bolas que van cada uno por un lado diferente. No podía ser ningún avión, ningún globo sonda, ni nada extraordinario. Y el último de los vídeos a mí me ha recordado al testimonio que Jaime Peñafiel nos dio hace unas semanas en el programa Iker, ¿te acuerdas? Iban en un vuelo que iba a China, era el viaje de los Reyes, y de repente junto al avión un objeto volante no identificado. Ellos lo vieron desde dentro, en este caso el videoaficionado lo ha visto desde fuera y lo ha podido grabar. Un objeto volante que pasa junto a un avión de pasajeros con el peligro que esto puede conllevar. Y curiosamente todos llegan desde Australia. Efectivamente, por eso nos pusimos detrás de la pista. En tan pocas fechas, en apenas 2 meses, ¿cómo hay tantos vídeos de objetos volantes no identificados y además concentrados todos en Australia? Y Guillermo León, como siempre, ha dado con el kit de la cuestión. Se trata de una comisión australiana de cine que financió un proyecto de vídeo digital experimental del director Christopher Kenwith. Entre el mes de junio y mediados de agosto se crearon 31 clips sobre ovnis, sobre objetos volantes no identificados. Los vídeos fueron distribuidos por internet a través de páginas web, también se lo iban pasando entre correos electrónicos, en blogs, y el caso es que se fueron distribuyendo por todo el mundo. Es curioso a las conclusiones a las que llegaron en este experimento, porque nos dicen que la gente da una muestra de que efectivamente creen los objetos volantes no identificados. También que quieren o pretenden que se mejore la investigación OVNI, que el gobierno haga algo para los que sí que son de verdad, porque incluyeron 2 que sí que eran reales, sean diferenciados de los otros. Y además, uno de los últimos datos que es el más interesante, y lo leo tal y como viene en la página de este estudio. Para demostrar a los escépticos que confían más en su fe que en la evidencia, muchos escépticos arrojaron su opinión sobre los vídeos comentando que se trataba de globos sonda, chatarra espacial, meteoritos, sin apenas haber realizado siquiera una investigación. Por tanto, fueron engañados más fácilmente que los crédulos en los ovnis. Muy interesante, a colación del programa de hoy. Mucha gente que enseguida dice que el ovni fue un globo sonda, chatarra espacial, un satélite. A veces aciertan, pero muchas otras veces parecen dirigidos. O enseguida, aunque no se les pida opinión, dicen que ese caso no puede ser, no puede ser. Muchas veces los escépticos, lo estamos viendo aquí en Australia, son los principales fanáticos de este tema. En Cuarto Milenio no queremos fanatismos. Por cierto, esto es pura tecnología, ¿no? Y el móvil... tecnología imprescindible hoy en día. Vamos, siempre nos acompaña. Nos acompaña y a veces nos da malas sorpresas. A veces nos da, bueno, más de un susto. ¿Recuerdan estas imágenes? Recuérdenlas. Son de una película japonesa de terror llamada Llamada Perdida. Nunca mejor nombre para el fenómeno que vamos a investigar. Sustos, sorpresas, llamadas desde el otro lado. Bueno, ¿hay casos reales? Los hay. Van a escuchar a Borja Medina. Van a escuchar una historia que tiene que ver con móviles y que les aseguro que pone los pelos de punta.
Estoy seguro que hace un tiempo, más o menos una década, ustedes también dijeron aquello de yo móvil, ¿para qué voy a necesitar? Hoy en día se ha convertido en un objeto absolutamente imprescindible. Sirve para comunicarnos y para muchas más cosas, pero también es origen de misterios, de fenómenos poco explicables. Es como si lo extraño también buscase estas vías de contacto, o por lo menos algunas historias se pueden interpretar así. Una de las más sorprendentes que yo he conocido es la de Borja Medina. Borja, buenas noches. Buenas noches, Iker. Una experiencia, bueno, tú eres muy joven, imagino que para ti el móvil ya es casi como una prolongación del cuerpo, ¿no? Sí. Pero sin embargo hubo un móvil de otra persona, no el tuyo, que os dio una sorpresa de gran calibre. Cuéntanos un poco la historia, cómo empieza. Sí, pues es una cosa que le ocurrió a mi madre y, bueno, pues mi bisabuela al principio pues vivía con nosotros en casa y más tarde la llevamos a una residencia y, bueno, pues mientras vivía con nosotros pues nos tenía que llamar o cualquier cosa, pues tenía un móvil y, bueno, pues cuando la llevamos a la residencia a vivir, pues el móvil se quedó en casa abandonado y nada, bueno, pues mi bisabuela murió el 25 de noviembre, domingo, y, bueno, pues cuando murió, pues a los 5 días más o menos es cuando se celebra el entierro y, bueno, pues como es normal, creo más o menos a las 2 semanas se ha realizado la misa. La misa. Bueno, pues entre el entierro y la misa, mi madre recibe en su móvil, ve que tiene una llamada perdida desde el teléfono de mi bisabuela. Pues claro, mi madre se extraña, pero no tanto porque mi padre había utilizado un par de veces el móvil para gastar el saldo. Y entonces mi madre llama a mi padre y le pregunta que si ha utilizado el teléfono. Y mi padre le dice que no solamente no ha utilizado el teléfono, sino que no puede utilizarlo porque el teléfono tiene una tarjeta de prepago y que las tarjetas de prepago, si tardas una serie de meses en recargarlas, pues la dan de baja. Mi padre le dice que no, que aparte la tarjeta no sabe ni dónde está por casa y que la tarjeta, pues... Ese móvil estaba completamente abandonado hacía mucho tiempo ya, antes de la muerte de tu bisabuela. Claro, cuando se fue a la residencia, el móvil, vamos, no sé ni dónde está. El móvil está desaparecido y la tarjeta otro tanto. ¿Y tu madre cuándo se queda? ¿Cuándo ve cómo se queda? Cuando ve que en la pantalla aparece ese número. Al ver el número, pues se sorprende, pero como sabía que mi padre a veces lo utilizaba, pues tampoco le choca tanto. Pero cuando mi padre ya habla con mi padre y le explica que es imposible, pues después de haber sucedido el fallecimiento de mi bisabuela, pues se extraña, pero bueno, tampoco le da mucha importancia. Y más tarde, se celebra la misa un viernes y a la semana siguiente, no sé si el martes o el jueves, ella recibe en su móvil, en mensajes recibidos, lo estaba consultando, y ve que tiene 30 mensajes, ha recibido 30 mensajes. ¿30 mensajes? 30 mensajes, divididos en 2 días, entre el jueves y el viernes de la semana anterior. Los había recibido, y los mensajes eran desde el móvil de mi abuela, y no solamente eso, sino que además los mensajes tenían una diferencia entre ellos, comprobando la hora a la que habían sido enviados, de segundos. O sea, ese móvil completamente abandonado, que pertenecía a tu bisabuela, ya fallecida, había enviado en un corto espacio de tiempo tandas de mensajes a tu madre, avisándole de algo. Porque los mensajes estaban vacíos, es decir, los abría y estaban completamente en blanco, no tenían ningún contenido. Y entonces mi madre se asombra, pero no solamente por eso, sino que luego, consultando los mensajes, los apunta y se da cuenta que los mensajes recibidos el viernes coinciden con la hora a la que se celebra la misa el viernes. Y entonces, pues, ya mi madre, al ver eso, pues se asusta bastante, sale de casa, me llama y me cuenta lo que le ha pasado. ¿Cómo te quedas tú, Borja? Hombre, pues me cuenta eso y la verdad que me choca bastante, porque no cabe pensar que te puede pasar eso. Claro, puedes pensar, puede ser un fallo técnico, pero es que un fallo técnico de un teléfono que no está activado, no está dado de baja,
y además toda la casualidad, que es un conjunto que te hace pensar que te hace pensar cosas imposibles. ¿Lo interpretó como algún tipo de señal? En estos casos a veces suele ocurrir que se ha quedado algo por decir, o ese tipo de cosas se cuentan, ¿no? Hombre, mezclado con el momento en el que había fallecido, que es un choque, que habían pasado solamente 2 semanas, pues, bueno, tampoco algo por decir, pero había muerto de una manera muy... había sido un infarto de miocardio y es una cosa inmediata, ¿sabes? Es una cosa que no te deja tiempo a ni despedirte ni ninguna cosa, no es como si fuese una enfermedad larga. No da tiempo a despedirse. Imagino que ella interpretó de alguna forma que quizá era una especie de despedida. ¿Pudisteis comprobar perfectamente, no cabe lugar a la duda, Borja, que ese teléfono que no estaba operativo con esa tarjeta era el número de tu bisabuela? Sí, completamente seguro, pero completamente seguro. Una cosa, Borja, ¿nunca ha vuelto a haber llamadas a ese teléfono? Nunca más. Desde ese momento, desde esos 3 días después de la misa, nunca ha vuelto a haber ninguna llamada de ese teléfono, y creo que incluso mi madre tiene en la agenda, no sé si lo ha borrado o lo tiene todavía ahí, pero quiero decir que no tiene solamente el número, tiene el nombre y no ha vuelto a recibir ninguna llamada, ni ningún mensaje, ni... Ah, salía el nombre también, no solo el número en la pantalla del móvil. Salía el nombre. Salía el nombre de tu bisabuela. Sí. Nos imaginamos entonces el impacto de tu madre al recibir eso, viendo... Es muy diferente ver el número que ver el nombre, ¿eh? Claro. Y eso se veía el nombre, que ella le ponía abuela, y claro, ver 30 mensajes después de, y encima coincidiendo con la misa, pues es algo que dices, madre mía. Nos quedamos con esa imagen difícil de olvidar para tu madre, para cualquier familiar, del nombre de una persona que ya no está, llamando al móvil 30 veces. Borja, gracias por confiarnos esta historia, que estoy seguro que ahora muchísima gente que ve el Cuarto Milenio estará diciendo, a mí también me ocurrió. A ver si nos lo cuentan. Borja, gracias. Muchas gracias a ti, Iker. Y es que la tecnología a veces nos da estas extrañas sorpresas. ¿Por qué? ¿Son simples errores? ¿Conoceremos qué se esconde detrás de esas llamadas perdidas? ¿Por qué? ¿Por qué? Te mata a través del teléfono. Te mata a través del teléfono. Te mata a través del teléfono. ¡Basta! ¡Basta! Esta noche, nunca mejor dicho, puede ser un buen momento para despejar incógnitas. Vamos a hacerlo con los mejores especialistas. Vamos a intentar bucear por ese tema que sigue siendo un pequeño tabú. Luna llena. Vamos a intentar verlo con otros ojos. En el cielo, al caer la noche, se dibuja en plata un astro compañero al que se considera a partes iguales portador de bendiciones y de maldiciones, cómplice de nacimientos y de muertes horribles. Pero solo en algunas ocasiones muestra su lado más peligroso. Dice la sabiduría popular, guárdate de la luna roja. La luna es un satélite extraño. Es con mucho el más grande del sistema solar, casi un planeta. Y a pesar de su proximidad, es una completa desconocida. Nadie sabe a ciencia cierta cómo se creó, ni cómo formó sociedad con la Tierra. Pero de lo que no hay duda es que sin ella, la vida sería muy distinta. La luna lo que ejerce son unas poderosas mareas, y esas mismas mareas que producen el mar, esas mareas oceánicas bien sabidas y bien conocidas, se efectúan también sobre los seres vivos, puesto que una gran parte de nosotros, por ejemplo, es agua, y esas mareas se producen de manera que afectan sobre el sistema nervioso. Al producir esa tensión en los líquidos corporales, eso repercute sobre el sistema nervioso y produce las alteraciones de conducta. Sin la luna, no solo no habría mareas. Tras la puesta de sol, nos sumiríamos en una oscuridad total. Y quién sabe cuántas rutinas geofísicas se verían alteradas. Pero cada vez que alcanza su plenitud, pagamos un misterioso peaje a cambio de su compañía. Aumenta la ansiedad, aumenta la inquietud
y en ciertas personalidades. Esto pudiera servir muchas veces como de detonante en un momento dado de cierta violencia que podría muy bien haber estado larvada el resto del mes. La mayoría de los seres humanos reconoce que su estado de ánimo se ve afectado por los ciclos lunares. La luna llena hace crecer el pelo, desata el deseo sexual y, según la creencia popular, dispara los partos. Dicen que su halo luminoso es capaz de despertar al hombre lobo. La luna llena hace enloquecer un poco porque la razón queda relegada a un segundo término y es el instinto o la parte animal la que sale a flote. De ahí la historia del hombre lobo también. Es un mito, una leyenda que se apoya en una realidad contrastada. La luna libera a la bestia que llevamos dentro. Hay quien asegura que el astro, en su apogeo, empuja al crimen y a la locura. Nosotros en la clínica diaria apreciamos a veces ciertas tendencias, ¿no? Estas tendencias, la verdad, que se han estudiado científicamente y sí, es cierto, se han observado, por ejemplo, que cada 28 días nuestros índices muchas veces de agresividad, de ansiedad, por ejemplo, en depresivos, se incrementan, se acrecientan con la coincidencia del plenilunio, es decir, cuando la luna cada 28 días se vuelve por lo que vulgarmente se conoce como llena. Nos pone la luna más nerviosos. Multiplica los asesinatos. Los resultados de los análisis científicos no son concluyentes, pero en los círculos policiales existe una máxima: no hagas planes en noche de luna llena, porque habrá trabajo. Luna llena, luna roja, luna de sangre, luna de los crímenes. ¿A quién le han contado de niño aquella fábula de que la luna algunas noches descendía y con su boca se llevaba a sus víctimas? Quizá haya algo de realidad en los casos que vamos a ver. ¿Nos influye la luna? Una noche como hoy, para mí, es un placer periodístico estar en esta mesa con dos maestros. Doctor psiquiatra forense José Cabrera, como siempre, bienvenido. Hola, buenas noches. Luego me explicas por qué tienes eso ahí. Muy bien. Perfecto. Ese cerebro que nos has traído. Muy bien. Y además es muy emocionante. Y le damos un abrazo grande de bienvenida a don Francisco Pérez Avellán. Su último libro, Pequeños monstruos. Luego veremos si también los niños pueden verse influenciados por la luna. Paco, más que nunca, bienvenido. Muchas gracias. Luna llena, luna de sangre, luna roja. Por cierto, hay una pregunta, se ha oído mucho, lunático, eres un lunático. Yo personalmente todavía no sé qué es eso de ser lunático. La palabra lunático definía antes al que estaba loco. Y se decía que era lunático porque se observaba que las personas que estaban enajenadas se quedaban mirando fijamente a la luna. Y se asoció la palabra loco con la palabra lunático. Y lunático era enfermo mental, lo que hoy tendríamos pues una psicosis, una enfermedad mental. Como siempre el doctor Cabrera, es que cuando empieza con esos términos, a mí me deja, los locos había algunos o una gran mayoría que miraban fijamente a la luna. Sí, señor, increíble. Se quedaban como fascinados. A eso se le llama fascinación, igual que fascinan las olas del mar o fascina el fuego en un hogar. Esa fascinación es que te quedas clavado a algo, pues se quedaban clavados a la luna mirándola fijamente. Han pasado siglos y sigue pasando, ¿no? Sí, señor. Y ahora ya iremos hablando del tema, la luna influye sobre nosotros, igual que otras muchas cosas. El doctor Cabrera dice que influye. Seguro que muchos otros científicos estarán diciendo, oiga, no está tan claro, vamos a intentar dirimirlo. Paco Pérez Avellán, maestro del crimen, hay algunos crímenes claves que luego iremos desarrollando sometidos al influjo de la luna, pero tú siempre me has comentado que, cuidado, no confundamos los términos. Margarita Landi, la gran dama del crimen en España, no hablaba solo, que es la que, vamos a decir, pone de moda este asunto de luna y crimen en España, por lo menos, no habla solo de luna como la de hoy, claro, habla de muchas lunas. Efectivamente, todo el mundo tiende a pensar que se trata de la luna llena, por esto que es refulgente, luminosa, o bien de la luna nueva, porque es la luna negra, pero no, Margarita decía, todas las lunas son peligrosas. Yo las distingo porque tienen una especie de halo sanguinolento, una especie de bufanda de color rojo escarlata que me dice, mañana voy a tener que viajar. Efectivamente, una enviada especial como ella, que estuvo 32 años recorriendo España detrás de todos los sucesos, no se equivocó nunca en su vida. Cuando miraba esa luna y encontraba esa especie de bufanda, resulta que tenía que viajar y ella acababa preguntando, ¿cuántos te vas a llevar hoy? Y siempre acudía a un suceso de primera página. Muchos de los grandes crímenes de primera página de los periódicos tienen alguna relación con alguna de esas lunas. Puerto Urraco,
incluso la muerte de Ana Orantes, esta mujer que nos sensibilizó especialmente sobre el tema de los malos tratos en nuestro país. Todos estos hechos no están suficientemente estudiados, pero detrás está el influjo de la luna. Paco, ¿Cuántos te vas a llevar perdona hoy? un momentito. Paco, y la gran tragedia de Occidente, la muerte de Cristo, tuvo lugar en luna llena, según la tradición cristiana. Por lo tanto, quiero decir, y de ahí podría partir cierta malignidad hacia la luna. La tradición oral cristiana dice que Cristo murió en luna llena y la Semana Santa siempre se hace coincidir con la luna llena. La luna llena es una especie de disparadero, Iker. Contaba también Margarita que en una ocasión tuvo que cubrir un suceso en el que había un individuo sencillamente acostado sobre su cama y veía a los pies de la cama una ventana con la luna al fondo. En un momento determinado saltó y a través de los tejados fue a la casa de su novia, acabando con los padres y con su propia novia, con impulso de lo que allí había visto, el reflejo de la luna. ¿Cuántos te vas a llevar hoy?, decía Margarita Landi mirando por la ventana cuando tenía que trabajar para los más célebres semanarios de sucesos españoles. Hay una cosa más que le ha dado fama a la luna y a la criminalidad. ¿Recuerdan estas imágenes? Manuel Blanco Romasanta, el lobisome de Allariz, el hombre que, precisamente observando la luna, creía convertirse en lobo, un licántropo, cuyos documentos oficiales del Archivo del Reino Histórico de Galicia mostramos aquí. Esto de los licántropos y su relación con la luna, ¿se tiene algún dato de cuándo nace? ¿Sabéis a partir de cuándo o eso se pierde en la bruma del tiempo? Yo creo que se pierde en la bruma del tiempo, pero lo que es cierto es que desde antaño el hombre ha sabido que con luna llena se ve por la noche. Y al ver por la noche no es la misma que cuando hay luna nueva, es decir, no hay luna o la luna está pequeño. Es decir, esto da otro elemento más, porque ahora hay luz, hay linternas, hay faros, hay focos, pero cuando no lo sabía, el que hubiera luna llena o no lo hubiera, era la diferencia entre la vida y la muerte. Nos va a explicar el doctor Cabrera qué hace ese cerebro y si tiene algo que ver con las fases de la luna. ¿Podremos establecer una relación? Va a ser muy interesante, porque si esto es así, todos estamos bajo el influjo de la luna. Podemos sustraernos a él, podemos domeñarlo o caemos rendidos sin darnos cuenta. Vamos a investigar sobre esos crímenes. Nuestro querido compañero Paco Pérez Caballero ha dado vueltas en torno a la luna. Y no como astronauta, sino como investigador del crimen. Ha habido muchos casos. ¿Son meras casualidades? Es decir, ¿ocurren en cualquier tipo de luna? ¿O hay una macabra estadística? Vamos a descubrirlo. En 1979, el psiquiatra estadounidense Arnold Lieber publicó un riguroso estudio en el que se mostraba plenamente convencido de que la luna actuaba directamente sobre el organismo, demostrando que las muertes violentas se multiplican durante el plenilunio. Hay noches en las que el peligro se multiplica, en las que el cielo se tiñe literalmente de rojo. Para muchos criminalistas es un signo inequívoco de que va a haber derramamiento de sangre. No todos los aspectos de la luna influyen para la violencia. Es una determinada forma de cómo se presenta la luna, el aspecto. O sea, son esas lunas generalmente que salen muy rojas, lunas de calor, que van perdiendo color según van ascendiendo por el firmamento. Aunque nadie se atreve a confirmarlo oficialmente, muchos científicos creen firmemente que la luna alimenta los peores instintos del ser humano, que cuando se divisa en el cielo, lo mejor es tomar precauciones. El mal augurio es fácil de identificar. Se quedan al final como, de color marfil viejo. Y además tienen un aro luminoso alrededor, están como desenfocadas, y el aro es por la parte de dentro azul, en el centro plateado y por fuera rojo. Esas son las lunas que yo he visto cuando han ocurrido cosas terribles. Bajo su influjo murieron las 5 víctimas del terrible crimen de los Galitos, el 22 de julio de 1975. Y también estaba presente cuando 3 novilleros que se habían colado para torear en la finca Charco Lentisco en Cieza, Murcia, fueron perseguidos y ejecutados sin piedad el 30 de noviembre de 1990. Es solo una pequeña muestra de que cuando la luna llena se apodera de la noche, la agresividad se desata y se cometen los crímenes más violentos, especialmente si se viste con su collar escarlata.
Pero es curioso cómo la luna y este halo rojo se asocia la mayor parte de las veces, en casi todas las culturas, con hechos negativos. Yo creo que el solo hecho de creerlo y el solo hecho además de que coincida justamente con esa luna llena podría darle un significado también negativo en nuestra cultura, por lo tanto que pudiera estar asociado a su vez con un mayor índice de crímenes o de hechos delictivos. Pero no todo el mundo cree en su poder. A la cabeza de los escépticos se encuentra el doctor Ivan Kelly, que dice no encontrar ninguna relación directa entre luna y comportamiento. Sin embargo, varios estudios han demostrado que la tasa de criminalidad se eleva en el plenilunio. Hay estudios muy conocidos, en concreto quizá pues los de Caroline Sherin, una psicóloga, y un psiquiatra, un tal Ravitch, que conjuntamente estudiaron en un condado de Florida todos los crímenes que se produjeron desde mitad de los 50 hasta los 70 y demostraron que la mayoría de ellas se producían en luna llena. Quizá la leyenda de la luna roja se deba únicamente a la superstición. Tal vez sea solo casual que bajo su influjo se hayan cometido crímenes horrendos. Pero son muchos los que miran al cielo con temor cuando la luna llena se pone su velo sangriento. El doctor Cabrera, como siempre, preciso en su diagnóstico, nos ha dicho que esto parece que está enraizado en lo más profundo de nuestra alma, de nuestro ser, de nuestro cerebro primitivo, como sueles decir muchas veces. Ese cerebro tiene un sentido en este programa esta noche. Sí, José. Tiene un sentido porque para los que nos están viendo, todo el mundo debe saber que con este cerebro nosotros lloramos y reímos, amamos y odiamos, estamos hablando aquí en esta mesa, los que están en su casa nos están viendo con él, y esta es la clave y la explicación de nuestro ser humano. Estamos aquí. Pero este no es un solo cerebro, es un cerebro que lleva millones de años evolucionando. Y lo más sofisticado de este cerebro no es lo que tenemos fuera, es lo que tenemos dentro. ¿En qué medida digo esto? Si abrimos el cerebro en dos, nosotros estamos viendo un interior del cerebro, que es el cerebro que está de color blanquecino, es el cerebro de los reptiles. El cerebro de los reptiles. El cerebro con el que matamos. Nosotros no matamos con la corteza cerebral. Hombre, necesitamos la vista y el oído para matar, pero la impulsividad, la agresividad, el odio, la violencia nace de la profundidad de nuestro cerebro. Y es justamente esta zona del cerebro, la que está dentro, de color blanquecino, la más influenciable por los campos magnéticos. Campos magnéticos que ¿de dónde vienen sino de la luna? Una luna que sube la marea en el mar Cantábrico 8 metros es capaz perfectamente de influenciar nuestra conducta más primitiva. Por eso he traído el cerebro, para que sepamos todos y todos los que nos están viendo entiendan que las cosas no son una ficción, que las cosas tienen un sustrato científico. José Cabrera, ¿ese cerebro reptiliano o ese cerebro más interno es lo mismo que tú a veces te refieres con muchos de estos temas a cerebro más primitivo? Sí, señor. Cuando nosotros no éramos ni primates, no éramos ni monos, porque un mono tiene un cerebro más evolucionado, éramos reptiles en la evolución. El reptil tenía una zona muy pequeña, como el cocodrilo actualmente, que era la justa y necesaria para sobrevivir, para nadar y para comer, para matar, para morir. Cuando el asesino estalla en un impulso que ni siquiera controla, ¿es que algo ahí se dispara? Los impulsos se disparan del centro del cerebro, no de la corteza, que es lo más exterior, lo que la gente está viendo en su casa ahora como arrugado, esa es la corteza. Eso es lo que nos hace amar, odiar, pero en el sentido intelectual, lo que nos hace matar está dentro, está dentro y está protegido y está inhibido por la corteza. Cuanto más profundo y más controlado esté lo que está dentro, mejor nos irá a todos. De verdad que apasionante. Yo intento aprender cada semana y cada semana tenemos un elemento nuevo para no solo hablar del crimen o del misterio, sino aprender, analizar cosas que están aquí dentro. Yo me pregunto muchas veces, Paco Pérez Avellán, ¿cuándo Margarita Landi, a la que hemos visto en el reportaje, llega a la conclusión, ¿no? Imagino que ella iría haciendo viajes, habrá un momento en que le salta también el chip de decir, caramba, esto pasa con este tipo de luna. Con el halo, sobre todo, más que con la luna, con el halo sanguinolento de la luna. Poner de relieve que somos una gran cantidad, una gran parte de agua y por lo tanto podemos ser influidos perfectamente por la luna como el mar o como cualquier otra circunstancia que tenga esa fuerza y esa atracción. Pero yo no diría que la luna es la que comete los crímenes, sino que los crímenes se cometen a través de una serie de factores ambientales, en el que tenemos que destacar el calor,
el viento excesivo. No es lo mismo un individuo situado en una isla batida completamente por el viento o en un lugar donde está continuamente molesto. Influye para mal el viento. Exactamente, el individuo está inserto dentro de una serie de pasiones o circunstancias, tiene unos motivos y estalla debido a unos factores ambientales. Uno de ellos es la luna. Y está perfectamente unido y se puede identificar, como digo, en una serie de casos. ¿Qué hace Margarita? Pues debido a su experiencia ir uniendo aquellos asuntos que más la impresionan con esa luna que ella ha ido descubriendo poco a poco en el cielo y que acaba poniéndole nombre, definiéndola perfectamente y sabiendo que es la luna de la bufanda roja. Es curioso porque Paco dice lo del viento. Antiguamente, igual que hablábamos de lunáticos, hablábamos de que le había dado una ventolera. Un aventado era un lunático, era un loco. Y se sabe a ciencia cierta que la gente que vivía en zonas muy batidas por el viento tenía mayor índice de suicidios, había mayor índice de criminalidad. Y de hecho, cuando algunos vientos en Europa cambian, aumenta el número de criminalidad, aumenta el número de suicidios. Por lo tanto, estamos influidos, como dice Paco, por el viento, por la humedad, por la presión, por el calor. En realidad estamos en mantillas, no conocemos el comportamiento humano en relación con todos estos elementos y por qué se dispara en un momento del crimen, pero de pronto vemos una tragedia tremenda, alguien acaba con toda su familia y es cierto, tiene unos factores que una vez que rascas ves que te puedes encontrar con una persona con un problema mental. Incluso con un problema mental que está siendo ocultado por la familia, porque cree la mujer que con los hijos y en la casa va a evolucionar mejor que tomando la medicina que le va a mandar el médico. Y un día de luna estalla. Este es uno de los casos que contaba Margarita, que ocurrió en San José del Valle, en Cádiz, en 1975, en junio, donde un individuo que se llamaba Salvador Almarcha Murcia acabó con su esposa, sus hijas de 12 y 9 años y su suegra. Fue una cosa terrorífica, con un cuchillo en muy poco tiempo las degolló a todas, la pequeña consiguió escapar, la trajo luego en brazos después de haberla matado y después Iquerico hizo una cosa que está relacionada con todo este mundo del lunático. Se duchó, se cambió de ropa y fue al cuartel de la Guardia Civil a denunciarse. No se lo creían, pensaban que era una broma, estaba vestido de domingo. Este es uno de los casos que Margarita expone como emblemático. Pero entonces, ¿todos somos influenciables por igual o no todos? ¿De qué depende? Claro, de la vulnerabilidad de cada cual. Y la vulnerabilidad de cada cual, como decía Ramón y Cajal, Premio Nobel de Medicina español, el hombre es el escultor de su propio cerebro. Cada cual hace con su cerebro lo que puede. Pero no todos tenemos el mismo control de nuestros impulsos, de nuestras sensaciones y de nuestras emociones. Pero la sensación que tenemos es que esos casos, esos crímenes que a alguien se le dispara algo aquí dentro y luego parece que vuelve a su ser, podrían tener que ver con la luna o con factores. Pero entonces, ¿por qué no se habla de esto? Doctor, ¿por qué no se habla a nivel público? Porque estos programas son absolutas cosas mínimas en la marea general. ¿Por qué los científicos no hablan de que esto ocurre? Uno parece un hereje si dice nos influye la luna, parece un esotérico. Y no hay nada de esoterismo aquí. Pero no se habla de esto porque no interesa hablar de esto. No interesa hablar de esto. Interesa que el ser humano coma, viva, pan y circo. Y todos contentos, un poco de fútbol y ya está. Pero la gente que nos está viendo en este programa debe saber que la conducta de cada cual está influida por todo el universo. No solamente por el cerebro rector de nuestra persona, sino por todo el universo. Pero esto no interesa, porque el conocimiento hace a los hombres más libres, y cuando un hombre es libre, es muy peligroso. Y la prevención de la criminalidad se debe basar en la difusión de todos estos detalles. El conocimiento de esta familia, que no debió tapar nunca la enfermedad mental de este individuo. Y luego hechos tan terroríficos como, por ejemplo, el llamado asesino de Burgos, Juan Medina Gordillo. Mató a 6 personas en un solo día, en Burgos y en un pequeño pueblecito llamado San Millán. Veamos que hay una coordinación completa en un individuo que entra en una casa y mata a 3 chicos jóvenes, una de 20 años, una de 19 y una de 15 años, con una escopeta en un rapto supuestamente de locura, pero que tiene una explicación. Es que él está enamorado de una de esas chicas que no le corresponden. Mata a 3 personas, huye en su vehículo con esa escopeta y va a San Millán, donde mata a otras 3 personas y finalmente se suicida. 6 asesinatos en un solo día. Apenas hay tiempo, con 2 escopetas diferentes, una coordinación total. Luna llena. Y por medio, la luna llena.
se pueden rastrear muchas coincidencias de este tipo. La Luna está por medio en los grandes sucesos que acaban titulando los periódicos. Como siempre, más que nunca, doctor José Cabrera, psiquiatra forense, lección magistral una vez más. Bueno, un abrazo. Gracias. Paco, lo mismo te digo, hemos aprendido un montón. Uno de los lujos de este programa es poder hacer debates como este. Vamos con otras fotos, las fotos del misterio también, las fotos de Cuarto Milenio. Hace un par de semanas les hablábamos de mentiras en los medios, mentiras de todo pelaje, catadura y muchas de ellas informatizadas. Es un error pensar que todo el manejo de retoque fotográfico es de nuestros días. También pasaban cosas extrañas a ese nivel hace varias décadas, Carmen. Vamos a darles la explicación que nos pedían nuestras dos amigas Rebeca Fornés y Ana Isabel Tranchero. Nos enviaban esta imagen de La Vanguardia, pertenece a la colección Cataluña durante la Guerra Civil. En el volumen 1, nos decían ellas, nos daban además todos los datos de los 4 personajes que podemos ver ahí y que aparecen incluso en el pie de foto. Pero fijándose, se dieron cuenta que en la mesa había reflejado una quinta persona, un quinto rostro que no estaba entre los que estaban posando ante la imagen. Curiosísimo. ¿Qué podía ser aquello? Pues bueno, hemos analizado la fotografía, Iker, y la verdad es que es curioso la manipulación que se hacía en la época. Antes no tenían programas informáticos para borrar a personajes o incluso incluirlos, como se hacen ahora en muchos montajes. Pero sí que se podía hacer una cosa, oscurecer a la persona que estuviera detrás y así desaparecía. Lo que no se dio cuenta el fotógrafo es que en el reflejo de la mesa esa persona quería aparecer en la imagen. Qué curioso, porque en La Vanguardia, un respetabilísimo y clásico rotativo de nuestro país, había, entre comillas, un fantasma. Cuidado con lo que viene, porque Guillermo León, después de sesudos análisis, no ha podido encontrar solución. He aquí una cara inexplicable, de momento. Una cara que ha aparecido mientras estos amigos estaban en un cementerio de un pequeño pueblo de Huesca. Eva Carpio nos la enviaba y decía que se habían quedado muy sorprendidos al ver el rostro que aparecía junto a una de las chicas, junto a la que vemos que está con una camiseta roja que parece tener los brazos en jarra. Pues se trata de verdad de una fotografía extraña. A primera vista parece ser un mero efecto debido al tiempo de exposición fotográfica y a un leve desenfoque por movimiento. Sin embargo, no podemos identificar la naturaleza del objeto que origina tan curiosa formación. Lo cierto es que en este caso es difícil advertir justamente el origen de ese rostro, una cara que ha salido ahí reflejada y para la que no tenemos solución. ¿Quién es? ¿A quién pertenece esa cara en el Camposanto? Quizá algún día lo sepamos. Carmen, 2 vías de contacto, imprescindibles ya. 2 direcciones donde nos pueden enviar el material que desean que analicemos. La primera es a través del correo electrónico cuartomilenio@4.com y, como no, las cartas. Nos encanta recibir sus misivas. Apartado de correos 18.189, poniendo el código postal de Madrid 28080. Y hoy, con esa mezcla de fascinación, de magia, nos quedamos mirando eso, Carmen, fíjate. La luna roja que decía Margarita Landi. Y seguro que esta vez va a traer buenas noticias y seguro que no va a pasar nada extraño. De todas formas, estemos vigilantes. Pasan muchas cosas a nuestro alrededor y nuestra misión es investigarlas. Aquí les esperaremos dentro de 7 días, dispuestos a embarcarnos en un viaje de misterio. Ya lo saben, somos Cuarto Milenio.